Bienvenidos a la segunda semana de la sesión telemática de nuestro curso de Metodología de la Investigación, correspondiente a la misma unidad que habíamos visto, el conocimiento científico de la comunicación. En esta primera unidad tenemos como propósito desarrollar conocimientos y análisis de los aspectos conceptuales concernientes al conocimiento y la ciencia. El día de hoy continuamos con la segunda parte de esta primera unidad, que corresponde a el concepto de ciencia y conocimiento, definición de ciencia, clasificación y características. La clasificación de la ciencia. Existen clasificaciones según diversos autores, no existe una sola clasificación. Sin embargo, nosotros vamos a considerar la clasificación de Mario Bunge, quien diferencia la ciencia según su objeto de estudio. Y la diferenciación que hace según el objeto de estudio Mario Bunge es la siguiente. Las ciencias fácticas, que es la que él define como aquellas ciencias que se ocupan de estudiar los hechos, la realidad en sí misma. Los objetivos de estas ciencias son materiales, concretos. Sus enunciados se refieren a sucesos y a procesos. ¿Cuál es el método de la ciencia fáctica? La observación y experimentación para verificar y confirmar si un enunciado es adecuado a su objeto. ¿Cuáles son las ciencias que pertenecen a estas ciencias fácticas, que vienen de hechos, como el término mismo lo dice, que viene de ocuparse de la realidad? Las ciencias sociales. También podríamos considerar en este caso a la historia o nuestra carrera Ciencias de la Comunicación. Las ciencias formales. Las ciencias formales no se ocupan de los hechos. Las ciencias formales tienen como objeto ocuparse de las formas e ideas, es decir, de realidades abstractas, de realidades que no son concretas y que sin embargo rigen también nuestra vida. En este caso aplica el proceso educativo y sus enunciados son relaciones entre signos, por ejemplo, lo que ocurre con la matemática y la lógica. ¿Cuál es el método de estas ciencias formales? La lógica para demostrar o probar rigurosamente los teoremas propuestos, que es un buen instrumento para el estudio de todas estas especialidades dentro de las ciencias formales. La diferencia entre las ciencias formales y las ciencias fácticas, entonces, es que la primera, las ciencias fácticas, se encargan de estudiar la estructura o el orden social, es mucho más humano y que al mismo tiempo tiene que ver con nuestra realidad, pero se refiere a la realidad social, a la realidad en que interactuamos nosotros como personas viviendo dentro de un contexto organizado, que nosotros mismos hemos organizado. En cambio, en las ciencias formales tenemos una realidad también mucho influenciada y creada por nosotros, pero a nivel abstracto, y corresponde a las matemáticas o a la lógica. Jean Ladrieres considera la siguiente clasificación. Ladrieres tiene otra clasificación de las ciencias. Él dice que las ciencias formales son la matemática y la lógica o ciencia de los sistemas formales, igual que Mario Bunge. Luego, define las ciencias empírico-formales, que siguen el modelo de la física. Él hace una diferenciación entre matemática, ciencias matemáticas y la física. Las ciencias empírico-formales hacen referencia a una realidad que es empíricamente aprehensible. Eso quiere decir que en la experiencia o en la experimentación yo puedo obtener el conocimiento del orden dentro de la física, utilizando en el análisis de esta realidad los recursos dados por las ciencias formales. Es decir, aplico lo que yo sé de las matemáticas y de la lógica a esta realidad física. Ahora, las ciencias empírico-formales se diferencian de las ciencias fácticas, según Mario Bunge, porque las fácticas tienen un orden social, como les repito. En cambio, en este caso, que claro, se corresponde con la realidad. Cuando hablamos de realidad nos referimos a lo concreto, ahí donde están los objetos, donde están las calles, donde están las estructuras empresariales, en fin.
Pero dentro de las ciencias empírico-formales encontramos de la física en sí misma. Estamos hablando de los fenómenos naturales, estamos hablando del mundo natural, ¿no? Más allá del mundo social. Continuando con la clasificación de Ladrier, habíamos visto las ciencias formales, las ciencias empírico-formales. Vamos a ver ahora qué son las ciencias hermenéuticas, según Ladrier. Estas son interpretativas. La hermenéutica es la disciplina que se encarga de la interpretación de los signos en general y de los símbolos en particular. Como vemos, estas clasificaciones no son universales, quiero decir, no es que sea una sola, haya o existe una sola forma de clasificar las ciencias, sino según los autores. Para Ladrier hay una diferencia entre las ciencias hermenéuticas y las ciencias fácticas, según Mario Bunge, porque si Mario Bunge agarra todas las ciencias sociales, dentro de las ciencias sociales estudiamos también los signos culturales, pero para Ladrier encontramos que hay una clasificación exclusiva para estudiar los signos en general y los símbolos en particular, ¿no? Tienen ustedes ahí, por ejemplo, la imagen de todos los signos correspondientes al social media, es decir, a la socialización dentro de Internet, dentro del mundo virtual, que son símbolos y signos que nos ayudan a comunicarnos y que están cargados de significación en nuestra interacción comunicativa. Ejemplo de ciencias hermenéuticas, según esta definición, podemos poner a la semiótica o a la semiología. La clasificación de Piaget es la siguiente. Él establece 4 grandes conjuntos en el amplio campo de las disciplinas que conciernen a las múltiples actividades del hombre. Piaget dice, hay un primer tipo de ciencias, que es las ciencias nomotéticas, que intentan llegar a establecer leyes, algunas veces en el sentido de relaciones cuantitativas, relativamente constantes, y expresables en forma de funciones matemáticas. Es decir, las ciencias matemáticas, o lo que otros autores denominarían las ciencias formales. Piaget luego dice, existe otra clasificación, la segunda, las ciencias históricas, que tienen por objeto reconstruir y comprender el desarrollo de los acontecimientos en la vida social a través del tiempo. Tengamos en cuenta lo siguiente, para Piaget la clasificación depende según las múltiples actividades del hombre. Una que se ocupa de las funciones matemáticas, otra que es la que ocupa a las personas que se encargan de estudiar el pasado, los hechos históricos, tal y como sucedieron. Que para otros autores esta sería pues parte de las ciencias sociales. Las ciencias jurídicas, nos sigue diciendo Piaget, que ocupan una posición muy diferente debido a que el derecho constituye un sistema de normas en la que una norma se distingue por una misma obligatoriedad de las relaciones más o menos generales buscadas por las ciencias nomotéticas, llámese leyes matemáticas, bajo el nombre de leyes. Entonces hay una diferencia entre las nomotéticas y este tipo de leyes jurídicas. Ahora, las leyes jurídicas son parte de una realidad social que nos ayudan a ejercer o a vivir dentro de un ambiente civilizado, que nos garantice vivir en armonía, ¿no? Dentro de un estado justo. Estas ciencias jurídicas se diferencian de las ciencias históricas, nos dice Piaget, porque mientras que una se encarga simplemente de lo que pasó, que no es poco, y no tiene, por supuesto, mucha complejidad, las ciencias jurídicas nos encargan de ver cómo se organiza, ¿no? Cómo se organizó también en otros tiempos el sistema social, nuestra convivencia. Y en cuarto lugar, dice Piaget, están las ciencias filosóficas. Se considera a estas ciencias difíciles de clasificar debido a que hay entre los filósofos, ¿no? o que entre los filósofos reina cierto desacuerdo. Sin embargo, hay una proposición común a todas las escuelas
que la filosofía propone alcanzar una coordinación que tenga en cuenta no solo los conocimientos adquiridos y la crítica de esos conocimientos, sino las convicciones y valores múltiples del hombre en todas sus actividades. La ciencia filosófica, nos dice, en resumen, de lo que se ocupa es de analizar, hacer crítica, hacer reflexión sobre todos los conocimientos adquiridos, históricos, sobre la física, las piensa, las analiza, porque busca un sentido profundo, un sentido humano profundo. Pero al mismo tiempo va más allá, ¿no?, de estos conocimientos y se ocupa de las convicciones y valores múltiples del hombre en todas sus actividades. Porque cada hecho histórico, cada ley, nace de una reflexión y de una aspiración humana última, y ahí están los principios. La necesidad de la libertad, de la justicia, de la ética, y la filosofía trata de encontrar un sentido a todo lo anteriormente mencionado, ¿no?, a las leyes, a la historia, etc. Muy bien, hemos terminado de ver las clasificaciones de diferentes autores que hacen de la ciencia. Les repito, son clasificaciones que vamos a tener en cuenta, por lo menos de los 3 autores que hemos visto en esta clase, y sin embargo hay más también. Ahora vamos a ver características de la ciencia. Según Mario Bunge, estas son algunas de las características de las ciencias fácticas. Primero, dice él, el conocimiento científico es fáctico. El conocimiento científico necesita de la aplicación de los hechos, estudiar los hechos y al mismo tiempo en sí mismo ser un hecho. El conocimiento científico trasciende los hechos, va más allá, los trata de explicar. No se ocupa solamente de describir, sino también de explicar, de buscar el sentido. La ciencia es analítica, constantemente analítica, es decir, no se basa en la inspiración, como podría ser en el arte, sino que trata de hacer una organización, por eso es sistemática también, para que a partir de ese orden se pueda analizar el fenómeno que se está viendo. La investigación científica es especializada, sí, por supuesto, por eso mismo tenemos una clasificación de las ciencias, porque cada clasificación hace que un determinado grupo de personas se aboquen totalmente a cada una de esas especialidades. El conocimiento científico es claro y preciso. Es necesario que un conocimiento, para que sea científico, sea claro y preciso. Si no lo es, carece de valor científico. Estas son algunas de las características importantes que Mario Bunge atribuye a las ciencias fácticas. Las conclusiones y actividades para esta sesión es recomendarles que ustedes profundicen estos conocimientos con la lectura de los links interesantes y bibliográficos del campus, así como con la comparación de cada una de las clasificaciones que hacen los autores que hemos mencionado en la tutoría. Gracias. Ciencia, clasificación y características. La clasificación de la ciencia. Existen clasificaciones según diversos autores, no existe una sola clasificación. Sin embargo, nosotros vamos a considerar la clasificación de Mario Bunge, quien diferencia la ciencia según su objeto. En esta primera unidad tenemos como propósito desarrollar conocimientos y análisis de los aspectos conceptuales concernientes al conocimiento y la ciencia. El día de hoy continuamos con la segunda parte de esta primera unidad, que corresponde a el concepto de ciencia y conocimiento, definición de ese estudio. Y la diferenciación que hace según el objeto de estudio Mario Bunge es la siguiente. Las ciencias fácticas, que es la que él define como aquellas ciencias que se ocupan de estudiar los hechos, la realidad en sí misma. Los objetivos de estas ciencias son materiales, concretos. Sus enunciados se refieren a sucesos y a procesos. ¿Cuál es el método de la ciencia fáctica? La observación y experimentación para verificar y confirmar si un enunciado es adecuado a su objeto. ¿Cuál es? Bienvenidos a la segunda semana
de la sesión telemática de nuestro curso de metodología de la investigación, correspondiente a la misma unidad que habíamos visto, el conocimiento científico de la comunicación.